Víctor Medina es el actual presidente de HL7 Capítulo México y CMIO de Hospisoft desde hace 7 años, institución que desarrolla el Sistema Integral Hospitalario, SIHO. Es médico especialista en cirugía general con 25 años de experiencia en hospitales y coordina el diplomado en informática médica en la Universidad Regional del Norte. Trabajó en la Secretaría de Salud de Chihuahua durante 7 años. Es responsable de la Mesa de Estándares de Interoperabilidad en la Asociación Healthtech México. Diplomado y máster en Administración de Hospitales y Sistemas de Salud. Está en proceso de obtener el grado de doctorado en Salud Pública en la UNICLA. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a Víctor Medina. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos y quiero agradecer a la revista Salud Digital y muy importantemente a Pablo Navarro por la invitación a esta serie de seminarios. Quiero platicar con ustedes un poco en relación con lo que se está haciendo desde diferentes puntos de vista en México para llegar al futuro, para poder tener un ecosistema de salud digital interconectado y funcional que satisfaga las necesidades y requerimientos tanto de los proveedores de atención en salud como de los usuarios que son los pacientes. Quiero empezar con esta diapositiva donde se pueden leer los 8 principios rectores de la transformación digital del sector salud. Esto es un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud que se publicó en este año, en donde se establece hacia dónde debemos mirar cuando queremos transformar digitalmente el sector de la salud. Estos 8 principios abarcan todas las dimensiones posibles en las cuales se debe de trabajar desde diferentes organizaciones para tener y satisfacer las necesidades y requerimientos, como lo había dicho, para todas las personas que están incluidas en el ecosistema de salud. Creo que es un documento muy importante que debe sentar las bases para los subsiguientes trabajos que hagamos desde diferentes puntos de vista. Hablando específicamente de una dimensión muy importante que también es una base que sustenta las definiciones y la forma de trabajar y las reglamentaciones que deben de existir en todos los países, quiero hacer mención de este otro trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que se publicó en el año pasado, en donde se hizo una revisión de la normativa asociada a la transformación digital de la salud en los países de Latinoamérica. México se define como un país con un buen número de reglamentos, normas, lineamientos en relación con este tema. Me llama la atención que en este trabajo se maneja la norma 024 del 2010, cuando esta ya ha sido derogada por la norma 024 del 2012. De cualquier manera, hay un buen sustento legislativo y normativo en relación con todos estos temas. Creo que el problema en México es que estas normas, estos lineamientos, están muy bien definidos y están muy bien escritos, pero no hay una reglamentación que establezca cómo se deben de llevar a cabo de manera puntual y las consecuencias de no seguir estos lineamientos, normas y leyes para las personas que trabajamos en el sector salud. Dentro de esta normativa están la Ley General de Salud, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la norma 004 que habla sobre el contenido mínimo de las notas que están en el expediente clínico en cualquier formato, y la norma 024, a la cual ya mencioné, que establece algunos lineamientos en relación con el intercambio de información en salud. Finalmente, existe el acuerdo por el que se expidió la Estrategia Digital Nacional 2021 y 2024. En relación a la transparencia y acceso a la información pública, los lineamientos son avanzados, están muy bien estructurados, al igual que cuando hablamos de la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados. Esto es decir, cómo vamos a proteger y cómo vamos a asegurar la confidencialidad y la privacidad de la información en todos los ámbitos y también en relación con la salud.
La Ley General de Salud establece lineamientos y enunciados en relación con el uso de las tecnologías de la información en salud, pero tampoco es directo en establecer cómo se van a hacer estas intervenciones de tecnologías de la información en salud específicamente y reglamentadamente. En lo que se refiere a la norma 004, ya había mencionado que establece el contenido mínimo de las notas del expediente clínico en cualquier formato, no necesariamente el electrónico, pero también se aplica al expediente clínico electrónico en cualquier formato. La norma 024-2012 establece los lineamientos para el intercambio de la información en salud. No debemos confundir los lineamientos que están establecidos en esta norma con la interoperabilidad propiamente dicha en salud. Está objetivizada a través de guías de implementación del intercambio de información en salud que están dirigidas hacia la obtención de la información de las organizaciones de salud, tanto públicas como privadas, hacia la Secretaría de Salud. Utiliza un número de 11 guías en donde establece los catálogos de donde debe salir la información para su codificación y tiene uno muy importante que habla sobre la seguridad de la información en salud, en donde se alinea bastante bien con la norma ISO 27001, pero no es exactamente lo mismo. Entonces es una definición mexicana de lo que debería de ser la seguridad de la información en salud. Es importante mencionar que en este momento se están actualizando varias de estas guías y que la Dirección General de Información en Salud, que es quien publica junto con otros entes de la Secretaría de Salud esta norma, están trabajando para la actualización y se ha dicho que para el año que entra podremos contar con estas guías actualizadas, que sería bueno revisarlas para ver qué tanto cumplen con las necesidades que tenemos de estándares de interoperabilidad y de algunos otros aspectos que se definen en ella. En lo que se relaciona con los clínicos, en lo que se refiere a los clínicos, es importante mencionar un estudio que se hizo sobre los hábitos de los médicos en Internet en México por la Asociación de Internet Mexicana, en los que se encontraron algunos aspectos bastante interesantes en relación con la evolución que está teniendo el gremio médico, el gremio clínico, hacia el uso de tecnologías de la información en su vida diaria y también en su operación. En algunos de los puntos más destacables se encuentra que el 84% de los médicos en México se encuentran conectados a una herramienta o al Internet mediante teléfonos inteligentes y que se conectan muy frecuentemente, hasta en el 46%, en las instituciones en donde laboran. Entonces vamos migrando la manera en que se conecta el médico y dónde lo hace para obtener información. Dentro del contenido que mayormente consumen es el uso del expediente clínico digital o electrónico y en el 44% los médicos realizan ya consultas virtuales con pacientes. Entonces también esto es un excelente avance y nos habla de cómo se está migrando a este tipo de tecnologías. El punto de contacto digital de los médicos más importante es el correo electrónico todavía, pero también las redes sociales tienen un buen número de usuarios y que incluso ya esto influye en la prescripción para con sus pacientes. Ya hay más interacción con los pacientes a través de estos medios, lo cual también es un avance importante. Se ve también que ya no solo se accede al Internet o a la web para encontrar información relacionada con su trabajo, sino que también ya se apoyan en esta información y en otras aplicaciones para tomar decisiones basadas en la información que pueden encontrar en línea. En relación con los clínicos y con las implementaciones y adopciones de aplicaciones de sistemas de información en salud, tenemos que hablar de algo muy importante que es la gestión del cambio. Dentro de la gestión del cambio continuamos aún teniendo un buen número de implementaciones de este tipo de herramientas que utilizan la estrategia push, esto es decir, ya está el sistema, ya ven y úsalo y aquí está como ya lo establecimos desde las directivas. Entonces, esto todavía abona a que haya una resistencia
de los clínicos para usar estas herramientas, ya que no se vieron involucradas en la definición de sus requerimientos y sus necesidades para poder operar y registrar información en este tipo de aplicaciones. Otra cosa importante en relación con la gestión del cambio es que se aplica demasiado tarde. En lugar de iniciar con la gestión del cambio y definir la madurez del personal y de la organización en relación con la adopción de herramientas digitales, la gestión del cambio se intenta cuando ya está implementada la herramienta o posterior a las capacitaciones comunes que se dan para todo el personal que va a recibir las herramientas. Empezamos a crecer en personal clínico especializado o que está capacitado en cuestiones de informática en salud en el país, pero todavía nos falta mucha gente que se convierta en el campeón de las implementaciones y que ayude al resto de la organización a la adopción de las aplicaciones de uso clínico. Por otro lado, se continúan las adopciones desde el punto de vista interorganizacional y se compromete a personal que ya tiene otras responsabilidades a ser los líderes de las implementaciones. Aquí la recomendación desde muchos puntos de vista es que se consiga personal especializado o que se capacite a personal que se dedique exclusivamente a lograr los objetivos de la implementación de las aplicaciones en salud. Y finalmente, seguimos viendo aplicaciones que se desarrollaron primariamente para cuestiones administrativas y de gestión hospitalaria y que se les une o se les integra un expediente clínico electrónico secundariamente, lo cual abona para que la estructura de registro y los fines principales no compitan con la operación clínica y esto haga que el registro de la información no se adapte a las necesidades de los clínicos, sino a las necesidades de los administrativos. Entonces, nos falta mucho por hacer en gestión del cambio, pero hay iniciativas que pudieran ayudarnos posteriormente a tener menos fracasos en la adopción de este tipo de tecnologías. Junto con la gestión del cambio, creo que esta tiene que empezar desde la capacitación, a veces mal llamada alfabetización de los médicos, desde su formación de pregrado. Creemos que es importante que los médicos ya salgan de su formación primaria como licenciados en ciencias de la salud o como médicos generales con cierto bagaje de información en relación con la informática en salud. En las escuelas de medicina, escuelas y facultades de medicina del país, en algunas de ellas ya existen cursos o materias que establecen cierto tipo de formación en tecnologías de la información aplicadas a la salud, que están dirigidas específicamente al ámbito de la salud y no son genéricas para el uso de aplicaciones que no están relacionadas con este tema. Uno de los cursos más importantes es el que se da en la Universidad Nacional Autónoma de México y que incluso edita un libro que se llama Informática Biomédica, que actualmente ya va entre la tercera y la cuarta edición y que sirve como base para la enseñanza de la informática en salud. No hay cursos especializados como maestrías en los cuales se certifique a los médicos como informáticos y creo que hace falta empezar a organizar a las organizaciones académicas, valga la redundancia, y todas las que están interesadas en estos temas para que podamos crear cursos especializados para que tengamos campeones que nos ayuden a la adopción durante la implementación y posterior a ella de las aplicaciones. Hay cursos de capacitación continua desde diferentes actores y una de las más importantes actualmente es la que publica la Asociación HealthTech México, que se llama Medicina y Tecnología, que es una serie de webinars que establecen temas importantes y que se ofrecen a las asociaciones médicas de diferentes tipos en el país. Actualmente está por terminar el primer curso de este tipo y ha tenido bastante aceptación. Por otro lado, en algunas otras universidades hay diplomados ya específicos para la enseñanza de la informática en salud, como los que vemos en pantalla, uno de la Universidad Regional del Norte y el otro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y creo que esto es el inicio de un esfuerzo que tiene que culminar en los cursos especializados que tanto nos hacen falta dentro del país y que estén especificados para las necesidades del sistema de salud mexicano. Existen muchas instituciones
tanto públicas como privadas, que están interesadas en el tema. Y en los últimos tiempos, en los últimos meses, se ha visto un incremento en las discusiones de estos temas, desde la Cámara de Senadores hasta otras instituciones como FunSalud, webinarios establecidos y definidos por otras organizaciones como la MITI, la Asociación GenTech México, nosotros desde el HL7 México, la Asociación de Internet de México, y desde el sector público se ha visto también que la Dirección General de Información en Salud y otras organizaciones públicas están teniendo más interés cada vez para empezar a revisar los temas de informática en salud y establecer el camino que vamos a seguir como país en lo que se refiere a este tema. Vemos con mucha importancia que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios está haciendo un esfuerzo muy importante en digitalizar todos sus procesos y que está empezando a voltear hacia dispositivos médicos y aplicaciones de información en salud como parte del control que deben de llevar las organizaciones de salud públicas en el país. Por otro lado, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, como su nombre lo dice, hace un excelente trabajo y con un gran liderazgo para poder definir las pautas y el bagaje de conocimiento tecnológico que requerimos para avanzar en el ecosistema digital de salud en México. Dentro de los sistemas de información en salud, tengo que mencionar al sistema de gestión hospitalaria CIO, el cual apareció aproximadamente en 1996 y que fue el primero para uso en hospitales públicos y privados que realmente empezó a implementarse en múltiples hospitales en el país. Actualmente hay un gran número de aplicaciones y posterior a la aparición de la pandemia, estas aplicaciones, el número de ellas creció enormemente para diferentes fines, para diferentes objetivos, para diferentes verticales. Y en el esquema de la izquierda abajo podemos ver un marketplace que actualmente opera para poder dar visibilidad a estas aplicaciones en diferentes escenarios. Y muy importantemente el radar de la Asociación GenTech México, en donde confluyen una enorme cantidad de organizaciones y personas interesadas en las tecnologías de la información en salud y que están haciendo un esfuerzo conjunto de diferentes maneras para poder llevar a cabo esta transformación. La Dirección General de Información en Salud, a través de la norma 024, establece la certificación de los sistemas de información y registro en salud. Actualmente, debido a la pandemia, disminuyó mucho el trabajo de certificación y recertificación. Por lo tanto, este tipo de sistemas certificados por la Dirección General de Información en Salud es un grupo muy pequeño y se espera que a partir del 2022 se pueda empezar a trabajar de nuevo con la certificación para que estos expedientes y sistemas de información en salud puedan certificarse y cumplir con la normativa que saldrá cuando ya se actualice. Quiero mencionar que a pesar de que la certificación es obligatoria, es muy poco realmente, es muy poca la necesidad que ven los desarrolladores de certificarse efectivamente debido a que no hay una vigilancia completa para que se cumpla con estas certificaciones. Pasemos a hablar de interoperabilidad. De manera particular, un servidor está más objetivizado hacia la interoperabilidad en México y estamos trabajando desde diferentes puntos de vista también en este tema. El esfuerzo más importante se ha hecho en dos aspectos de estándares de interoperabilidad. El primero es SNOMED-CT, en donde hemos tenido relación con los funcionarios de SNOMED International que trabajan para Latinoamérica y en donde hemos tenido alguna serie de webinarios y hemos establecido trabajos para definir cómo podemos traer licencias para que las organizaciones puedan acceder a ellas a un costo menor que el que está definido para el país por SNOMED International. Quiero mencionar aquí el trabajo que está realizando la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez junto con el CONACYT. Es un trabajo en donde se está definiendo un modelo tecnológico de expediente electrónico interoperable y que pueda generar
datos e información para ciencia de datos. En días pasados se presentó parte de este trabajo, que fue el desarrollo de una plataforma colaborativa para revisar los conceptos y terminologías que están en la edición en español de SNOMED CT, y que queremos establecer las sinonimias que pudiéramos utilizar con el dialecto mexicano del español. Este trabajo se presentó en la Expo 2021 de SNOMED CT el mes pasado, con buenos resultados. Otro trabajo que salió hace poco, en el 2021 también, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, liderado por la doctora Cecilia Reyes Peña, están realizando un trabajo para una red de ontología para los conceptos de diabetes mellitus en México. Entonces hay trabajos diferentes desde diferentes actores que están empezando a abundar y a voltear hacia SNOMED CT como el estándar terminológico para la interoperabilidad en los sistemas de información en salud. El problema es que aún son proyectos aislados, hay muy poca diseminación de estos trabajos en las publicaciones de investigación clínica y académica, y actualmente estamos trabajando, como les decía, con la coordinación de la TAM de SNOMED International para presentar una iniciativa a los tomadores de decisiones en México, y que podamos en un mediano plazo tal vez convertirnos en un país miembro de SNOMED International. De la misma manera, estamos trabajando en acuerdos desde diferentes actores también, no solo nosotros, que estamos revisando la posibilidad de traer paquetes de licencias del tipo de investigación o gratuitas para el desarrollo de aplicaciones, y que puedan empezarlo a utilizar de manera más completa los diferentes desarrolladores, y que lo tengan en mente al momento de pensar en interoperabilidad semántica. En el 2012 desapareció el capítulo que en ese entonces actuaba como afiliado de HL7 Internacional, y desde entonces no contábamos con un capítulo HL7 en México. Desde la Asociación Heltec México, muy específicamente en la mesa de interoperabilidad que yo dirijo, que tengo una gran responsabilidad por eso, empezamos a pensar en cómo podíamos reiniciar el capítulo HL7 México para poder empezar a trabajar desde adentro con las guías de implementación necesarias para lo que requerimos en el ecosistema digital en México. Después de trabajar intensamente y con la colaboración y la ayuda de los colegas del HL7 Argentina y Chile principalmente, logramos convertirnos en afiliado de SNOMED Internacional, y actualmente estamos en espera de que el día 26 de noviembre firmemos la conformación de la asociación que va a dar el sustento legal a la operación del capítulo HL7 en México. Ya estamos afiliados, falta la formalización legal y jurídica de la asociación, y esto lo vamos a hacer el día 26. A partir de esa formalización podremos empezar a trabajar con la socialización de los beneficios y los estatutos que van a regir la operación de HL7 en México, y que esperamos que nos convierta en los líderes de la interoperabilidad de este tipo para el país. Es importante mencionar que aquí requerimos colaborar con el resto de las organizaciones, tanto públicas como privadas, para poder trabajar en equipo y sustentar las decisiones que se tomen en relación con la interoperabilidad en México en estándares ya aprobados, y, como decimos acá en México, no tratar de inventar el hilo negro. Se va a trabajar en las membresías, que van a ser bastante baratas al principio para poder atraer más personas y organizaciones al capítulo, y estamos definiendo los grupos de trabajo que van a ir hacia los objetivos diferentes que tenemos definidos para el capítulo. El principal en este momento es el grupo de trabajo técnico, en donde se inician los trabajos de la definición del MX Core, que es el conjunto de recursos básicos para poder empezar a definir cómo vamos a trabajar el protocolo en relación con la manera de operar del ecosistema de salud en México y de los lineamientos y normas que lo rigen. Posteriormente a eso, y ya contando con esta base,
entonces podremos trabajar con las guías de implementación del protocolo definidas también para la operación específica de nuestro país. Este trabajo técnico no es fácil, no es sencillo, y para esto hacemos un llamamiento a todas las organizaciones que estén interesadas para que nos apoyen técnicamente y que podamos trabajar de una manera más rápida. Cuando tengamos todo esto, vamos a poder ayudarle a las organizaciones a capacitarse con cursos definidos para las guías de implementación mexicanas y para los recursos de HL7 FIRE, principalmente en México, y ofrecer cursos de capacitación continua e incluso la certificación en el estándar para México. En relación con esto, hemos trabajado de la mano con HL7 Chile y con el CENS, a los cuales agradecemos enormemente su ayuda, y ellos están ayudándonos para ofertar un curso inicial en el que se va a trabajar en la parte de sistemas de información en salud para tomadores de decisiones, no necesariamente técnicos, y posteriormente ofertar el curso inicial de HL7 FIRE, que va a ser la base en donde se sustente posteriormente cursos para la certificación de nuestros agremiados y de las organizaciones que quieran tomarlos. Es importante decir que los beneficios de tener un estándar no son beneficios específicos para las organizaciones como tales, pero sí son beneficios para todo el ecosistema de salud y nos van a permitir trabajar con la interoperabilidad de manera más sencilla y más organizada para nuestro país. La Asociación HealthTech México nació hace aproximadamente un año y 2 meses y trabaja desde diferentes ámbitos para abonar en lo que se refiere a la transformación de la salud digital en México. Y se trabaja a través de mesas de trabajo específicas en temas puntuales en los cuales se han llevado a cabo bastantes logros. Los invito a escuchar el webinar que el día 26 se va a publicar como parte de los festejos del primer aniversario de la asociación, y en donde se van a poder visualizar los logros que esta asociación ha tenido y en donde trabajamos activamente también nosotros. Finalmente, ¿cuál es el futuro que nosotros vemos y queremos para México? Que tengamos un ecosistema de salud interoperable. Al decir esta frase se dice muy fácilmente, pero tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos, desde diferentes niveles de toma de decisiones, tanto públicos como privados, y trabajar en equipo y con los mismos objetivos, metas, misiones y visiones para este ecosistema de salud. Desde el desarrollo centrado en la persona, en buenas prácticas para valorar y evaluar la madurez del sistema y de las organizaciones de atención en salud para la adopción de tecnologías, en establecer la gobernabilidad de la información y de los datos con reglamentos específicos y definidos y que se deban cumplir en el país, normas actualizadas con la implicación de estándares para la interoperabilidad, el desarrollo de funcionalidades definidas por el quehacer y la manera de operar de los médicos en México, el interés de las organizaciones públicas para que se trabaje en conjunto con los técnicos, que son los que conocen las entrañas de este tipo de tecnologías, para poder llevar a buen término todos los trabajos y el interés que tenemos todas las organizaciones que nos interesan, a los cuales nos interesa este tipo de desarrollos. Creo que queda mucho trabajo por hacer. Tenemos muchas grandes iniciativas, tenemos iniciativas también pequeñas que pueden abonar, tenemos la participación de muchos actores, y creo que si vamos todos en conjunto, y lo repito, con un objetivo claro y definido por los requisitos y necesidades de la operación y de las necesidades también del intercambio de información en salud en México, podemos lograrlo a corto plazo. Soy Víctor Medina, les agradezco su atención y quedo atento por si hay alguna pregunta para responderla lo mejor posible. Chao, muchas gracias de nuevo a la revista Salud Digital, y Pablo, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.